Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Voy a iniciar con la presentación del trabajo. Entonces, como primera parte, se da inicio con la portada. Entonces, cuatro biomoléculas orgánicas presentado por Lugar y Manuel Suárez. Mi código 1085920201, el grupo 151009-20. Presentado a tutor Gustavo Jaimes UNAD, 24/03/2018, estudio regencia en farmacia y curso de quinto semestre. Las cuatro biomoléculas a explicar son las que se presentan a continuación. La primera son los carbohidratos, la segunda son los lípidos, la tercera los ácidos nucleicos, la cuarta las proteínas. De ellas se explicará lo siguiente: definición, características, clasificación y funciones. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Los carbohidratos, como lo indica la imagen, son las frutas, las verduras, los cereales, los pasteles, las galletas y los embutidos. Las características de los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidrato de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. La clasificación: se clasifican en monosacáridos, se distinguen por solo tener una sola molécula, entre ellos la fructosa y la glucosa. Entonces la glucosa es la que se encuentra en la sangre y la fructosa, como bien lo dice su nombre, se encuentra en el azúcar de las frutas. Los disacáridos se caracterizan por ser formados de la unión de dos monosacáridos, entre ellos la sacarosa y la lactosa. La sacarosa se encuentra en el azúcar común y la lactosa es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos, no son dulces, sí solubles en agua. Entre ellos figura la célula, constituye de la pared celular, el almidón y el glucógeno, que son reserva energética en células vegetales y animales. Entonces se dice que el almidón y el glucógeno ambos constituyen energía de reserva para el organismo. El almidón se encuentra en un alimento muy común, como lo indica la imagen, que es la papa, y el glucógeno cumple una función muy idéntica. En este caso, en los animales se encuentra en el hígado y en los músculos. Las funciones de los carbohidratos. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuentes de energía. Segunda, los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean muy bajos. La tercera, contribuyen además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tiene una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN, ARN o las membranas celulares.
La segunda biomolécula son los lípidos, se forman por ácidos grasos y alcohol. Tienen cadenas grandes de átomos de carbono e hidrógeno, solo se disuelven en sustancias como el éter y el alcohol, son líquidos o sólidos, es imposible disolverlos en agua. Constituyen energía de reserva y forman las membranas de las células y en algunos casos funcionan como vitaminas y hormonas. Características de los lípidos. Algunos lípidos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estar. Son de estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Su estructura química permite que cuenten con flexibilidad, en tanto otros pueden ser rígidos, algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La clasificación de los lípidos se encuentran clasificados en 3 ramas principales y se subdividen de la siguiente manera: en ácidos grasos, que son los saturados y los insaturados; en lípidos con ácidos grasos, que se dividen en 2, en simples y en complejos; y los lípidos sin ácidos grasos, que se dividen en los esteroides y los isoprenoides. Las funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. La primera es la función de reserva energética. Estos se encuentran en forma de grasa en los animales, se encuentran debajo de la piel en el tejido adiposo, el cual les ayuda a proteger del frío. En las plantas se localiza como seda, el cual evita la disecación de las plantas y su follaje. Segunda, función estructural. Su función es conformar las membranas de todas las células. Tercera, la función reguladora hormonal o de comunicación celular. Ayudan a regular el funcionamiento de los organismos. Cuarta, función transportadora. Transporta los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y las proteínas. La quinta, la función biocatalizadora. Son las que favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y la sexta, la función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que pierdan el calor. La tercera biomolécula son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética, como lo indica la imagen. Las características de clasificación se caracterizan y se clasifican en ARN y ADN. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de las proteínas, y el ADN es el que forma los genes. En la imagen se muestra la diferencia entre los dos. Las funciones: almacenar y transmitir información genética, mantiene la identidad de las especies, mantiene las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo. No es exactamente igual a otro de su misma especie. Responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. Realizan la síntesis proteica. La secuencia de cada proteína está programada en los AC. Han permitido la evolución por mutaciones. La cuarta biomolécula son las proteínas, que son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace, conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo.
Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Las características se dividen en 10. La primera, la estructura. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles y se divide en estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La primera se refiere a la secuencia de aminoácidos. La segunda hace referencia a las características conformacionadas que adoptan la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno. La tercera es la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula. Y la cuarta se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. La segunda característica son las funciones que desempeñan las proteínas, son muy variadas. A continuación les nombraré las más importantes. Los catalizadores biológicos, compuestos de defensa, transportadores, estructural y de reserva. La tercera característica es el aporte calórico. Las proteínas comparadas con las grasas o los azúcares tienen un bajo aporte energético de 4 kilocalorías por gramo. La cuarta característica son los tipos de proteínas, se dividen en dos grupos, proteínas simples, proteínas conjugadas. La quinta característica es la desnaturalización, que puede sufrir un proceso llamado desnaturalización bajo ciertas condiciones que implica la pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. La sexta característica son las fuentes de proteína. Se encuentran presentes en alimentos de origen animal como son la carne, los huevos, la leche y el pescado. La séptima característica es la deficiencia de proteínas. Puede provocar enfermedades como la anemia, la pérdida del peso, problemas de cicatrización de heridas, erupciones cutáneas y desmayos. La octava característica es el exceso de proteínas. Entonces, al tener exceso de proteínas también presentan riesgos para la salud, ya que pueden producir una alteración en el pH. La novena característica es el aporte de aminoácidos esenciales. No todos los alimentos con proteínas nos aportan todos los aminoácidos que necesitamos. Y la décima característica es la ingesta diaria de proteínas. Entonces se dice que las personas sedentarias deben de consumir de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día y las personas deportistas de 2 a 2,5 gramos por kilogramo de peso por día. La clasificación se pueden clasificar en dos tipos: proteínas simples o proteínas conjugadas. Las simples son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de proteína que simple es la ubiquitina. Las proteínas conjugadas contienen, además de su cadena polipéptida, un componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion inorgánico. Ejemplo de las proteínas conjugadas se puede decir que son la mioglobina, la hemoglobina y los citocromos. Según su forma, las proteínas se clasifican en dos tipos, en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las fibrosas, en común este tipo de proteínas, las proteínas fibrosas tengan además funciones estructurales, y las proteínas globulares, su cadena polipéptida se encuentra enrollada sobre sí misma.
Las funciones, principalmente las proteínas en el organismo son ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las puede sustituir por no contener nitrógeno. Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis tisular. Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Funcionan como amortiguadores ayudando a mantener la reacción de diversos medios, como el plasma. Actúan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo, son las enzimas. Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono. Actúan como defensa. Los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra infecciones, agentes extraños. Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina. Proteínas contráctiles y musculares. Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de sostén. Ya finalizando la presentación, acá les muestro las referencias bibliográficas de donde consulté mi trabajo.